Muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que se conecta esta noche a nuestra conferencia. Vamos a dar un espacio para ver quién más logra entrar. Bueno, hoy vamos a ver una conferencia muy importante que nos va a ayudar a entender y empezar a comprender el origen del ego. Entonces, esta conferencia se titula El origen del ego. Es la conferencia número 50 de la fase A del temario. Entonces con esta conferencia estamos prácticamente terminando todo el temario de la fase A de nuestro conocimiento. Y por ser la última conferencia, pues vamos a tratar de profundizar un poco y más adelante cada uno a la luz de su propia conciencia y la investigación que empiece a hacer en el trabajo en los mundos internos va a poder averiguar más sobre este tema, sobre el origen del ego en nosotros. Entonces, este tema nos va a ayudar a dilucidar diferentes aspectos y a ver los distintos momentos en que se creó el ego en nosotros. Hace más o menos 18.5 millones de años ya se había separado los sexos, se dejó de ser andróginos y la humanidad quedó dividida en Adanes y Evas. Entonces, acá los maestros nos tratan de explicar a la luz de la conciencia esta parte donde las esencias en un momento eran andrógenos divinos, o sea, andrógenos que tenían los dos sexos y se separaron estos dos sexos, la parte masculina y la parte femenina, en lo que se conoce como los Adanes y Evas. O sea, el Adán que corresponde a los hombres y a la Evas a las mujeres. O sea, se separan los dos sexos, las dos fuerzas. Y esas dos fuerzas, ya estando en sus cuerpos femeninos, ya estaban listos para empezar a practicar el sexo en compañía para que empezaran a darse las diferentes creaciones. Entonces todos los luciferes aceptaron el reto y les dijeron a los seres humanos que si querían ser como dioses tendrían que probar del fruto, y ese fruto era el sexo compartido. Entonces tenemos que aquí retomar ese paraíso
que está prácticamente en el sexo, y cuando se separa las dos energías y se tiene que volver a unir para crearse a sí mismo, para regresar de nuevo al origen del absoluto como superhombres. Y entran aquí a darse estas prácticas con los dos sexos, y empieza a darse ese sexo compartido. Entonces, para esto, encomendaron a los gurús o maestros dirigir estas prácticas de sexo. Entonces, ya en la práctica iban a ser dirigidos o son dirigidos por gurús, por maestros, para hacer el ascenso del fuego, para hacer el ascenso de la energía creadora sexual. Todas las parejas deberían ir al templo para las prácticas del sexo en la luna de miel con dos propósitos: reproducir la especie y crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Entonces, en aquellos tiempos muy lejanos, se empezaba a practicar en los templos sagrados, con la dirección de los maestros, con la dirección de los gurús, para empezar a hacer las creaciones de los cuerpos superiores existenciales del ser, y con el propósito de reproducir la especie. No se conocía el proceso fornicario. Las esencias no iban a hacer este tipo de prácticas. Iban a hacer solamente la práctica con estos dos propósitos. Cada chispa debía empezar a trabajar con los dos árboles: el árbol de la vida, que era el del sexo, y el árbol del bien y del mal, que era la sabiduría para la autorrealización. Entonces, con estos dos objetivos y con estos dos árboles, en esos tiempos se empezaba la chispa a trabajar con el objetivo de trabajar con estos dos árboles para lograr la maestría, para lograr la autorrealización. Esos dos árboles tienen raíces comunes. Entonces, cada árbol tenía sus propias raíces, el uno con el otro, o sea, compartían esas raíces. En estos momentos aparece el cometa Cóndor y se estrella con el planeta Tierra. Como resultado de esta colisión de mundos, la corteza terrestre se desestabilizó, y para volver a estabilizar mandaron una comitiva sagrada dirigida por dos archiquímicos, los archifísicos y archiquímicos Loaizus y Sakaki. Entonces estamos hablando de tiempos donde se empezaba a dar un ascenso o una parte bastante espiritual en todas las esencias, donde su compromiso estaba solamente dirigido hacia el despertar de la conciencia. Entonces eran otros tiempos, eran otro tipo de mentalidades, y se empezaba a dar un trabajo dirigido hacia la conciencia, hacia el despertar de la conciencia, hacia la autorrealización. Nos dicen aquí los maestros internos que aparece un cometa en el escenario, que es el cometa Cóndor, y este cometa desestabiliza al planeta Tierra, y para volverlo a estabilizar se necesitaba de nuevo que vinieran una comitiva sagrada
de la conciencia para volver a arreglar esa desestabilización del cometa que en esos momentos dejaba al planeta Tierra. Y entran aquí dos archiquímicos, arquitectos sagrados, que es Loaisas y Sakakis. Pues cada uno internamente irá con su ser a averiguar quiénes son realmente estos personajes. Estos archiquímicos, arquitectos de los mundos internos, deben entrar a resolver este problema que ha causado Cóndor en su paso por el planeta, porque las chispas se desestabilizan y se desestabilizó el trabajo que en esos momentos se realizaba en el planeta. Entonces ellos tienen que entrar a resolver lo que pasa acá con el planeta Tierra. Y estos dos archiquímicos, esa comitiva sagrada resolvió instalar en todos los seres humanos el órgano cundartiguador. Este órgano cundartiguador que debería estabilizar la corteza terrestre. Entonces este órgano cundartiguador, él se lo instalan a todos los seres humanos para empezar a estabilizar la corteza del planeta. Este experimento se había realizado en otros planetas del universo y simultáneamente permitía establecer un nivel de sabiduría de cada planeta. Entonces entendemos que se instala este órgano con el ánimo de estabilizar las energías del planeta, con el ánimo de que la sabiduría del planeta empezara a estabilizarse mejor también en estos tiempos. Igualmente, en esos momentos se determinó que el grado de sabiduría para este planeta sería 4, o sea, planeta de Cristos o maestros. Entonces, este es un planeta donde las esencias que vienen a entrenarse para un día autorrealizarse y cristificarse y ser maestros de conciencia despierta. Entonces, por lo anterior, se dejó la cola del cundartiguador. Entonces, debido al grado al que pasa el planeta, se deja esta cola del cundartiguador 3 días y medio de más referido al nivel de conciencia. Entonces, también entendemos acá que se decidió dejar este órgano con el objetivo de que todas las esencias lograran autorrealizarse, lograran volverse Cristos individuales, ya que el planeta pasa a un planeta grado 4. Esto establecía los desideratos cósmicos del planeta. Entonces, ellos deciden hacer esto en el planeta. Y traducido esta frase, el nivel del mal para el árbol de sabiduría. Entonces, ese nivel del mal para el árbol de sabiduría, que era en sí el desideratos, es lo que viene a prácticamente pues a dar una revolución en el planeta, en la psicología de todos los seres humanos. Pero aquí sucedió algo. La cola del cundartiguador originó en el planeta una marea astral u onda lujuriosa que desequilibró a todos los seres humanos. O sea, causó un desequilibrio llevándolos a practicar el sexo fuera del templo. Entonces, este órgano produjo una onda lujuriosa y es aquí donde prácticamente se manda a todos los seres humanos esa onda lujuriosa, lleva a practicar fuera del templo el sexo. Recordemos que ellos, el templo en esos tiempos antiguos, eran templos
sagrados destinados solamente a la práctica del sexo, donde la energía sexual no se perdía, donde la energía sexual era trabajada en ascenso en los procesos de autorrealización. Al practicarse fuera del templo, se da lo que es aquí el proceso de la fornicación o el proceso de derramar la energía creadora sexual fuera del ánfora. Entonces, esa práctica de derramar el sexo fuera de su ánfora, fuera de su cáliz, es el proceso fornicario. Entonces, esta onda lujuriosa es la que activa prácticamente la fornicación en los seres, en las esencias de esos tiempos que trataban de estabilizar el planeta. Al producirse esta onda, entonces no resistieron la onda lujuriosa los seres del planeta, los humanos, y se cae en estos procesos de fornicación. Al caerse en estos procesos de fornicación, entonces se derrama el sexo, se derrama la energía sexual fuera del templo. Entonces, recordemos que el templo es el Espíritu Santo y derramar esta energía sexual entonces produce la fornicación y se crea aquí el ego en nosotros o en las esencias que en estos momentos habitaban el planeta. Como resultado de esto fuimos expulsados del paraíso. Entonces es aquí donde se recuerdan antiguos documentos sagrados donde hablan de la expulsión del paraíso. Esa expulsión hace referencia a haber perdido la simiente, haber practicado el sexo fuera del templo. Y se creó la segunda naturaleza en el planeta, en nosotros, en los moradores de aquel entonces, y se da aquí al origen del ego prácticamente. Podemos observar que hasta este momento las chispas eran inocentes, no conocían el mal en ese entonces. Los humanos se volvieron terriblemente perversos, se hipnotizaron y fascinaron en el mal, al punto donde ya no les interesaba la autorrealización del ser. Cuando se practicó el sexo, o se empieza a practicar el sexo fuera del templo, destinados para la autorrealización, y las chispas que no se resiste la onda lujuriosa, entonces se crea el proceso de fornicación y los seres humanos aquí empezaron a volverse terriblemente perversos. Cuando se hacía estas prácticas en los templos, cuando era dirigido por los gurúes, eran unas chispas inocentes. Estas chispas buscaban la autorrealización. Al suceder esto con el planeta y esta onda lujuriosa y el órgano cundartiguador, entonces prácticamente los seres humanos se volvieron más malos. Se hipnotizaron en el mal debido al ego y ya no nos interesa la autorrealización a estas chispas. Y eso producto de la misma origen, la misma causa del yo en nosotros, del ego en nosotros mismos. Al suceder esto, con este órgano cundartiguador, esa cola se demoró para que las chispas llegaran hasta donde tenían que llegar, debido a que la energía entonces ya empezaba a bajar. La energía ya no subía, sino que empezaba a bajar. Algunos empezaron a suicidarse, no había ya razón para existir. A causa de lo anterior, la comitiva sagrada regresó al planeta a quitar el órgano cundartiguador, pues ya había logrado sus objetivos. Pero el planeta Tierra quedó en el más absoluto materialismo. Entonces, al hacer esto, los
los archiquímicos regresan al planeta a quitar este órgano cundatiguador, pero ya la humanidad estaba sumergida en el materialismo total. Ya las chispas ya no les interesa la autorrealización, las chispas ya están fascinadas en el materialismo y la espiritualidad está puesta como un segundo plano. Los seres humanos se acostumbraron a fornicar y se fascinaron en ello. Hasta ahora prefieren vivir como animales a autorrealizarse. Entonces, si miramos desde esos momentos en que sucedió esto con las chispas y con el planeta, la fascinación en la que nos ha tenido y nos tiene el ego es tanto que ya no se conoce o ya no se ve ningún vestigio de espiritualidad. Son muy pocos en sí las personas que tienen ese llamado de la conciencia y que les interese autorrealizarse. Porque prefieren vivir con el ego, fascinadas con el ego, sumergidas totalmente, dormidas. No, ni siquiera nos imaginamos cómo es la realidad de la espiritualidad. Entonces, a la fornicación colectiva se le denominó diluvio universal. Entonces, esa fornicación donde ya todas las esencias fornicaron fuera del templo, hicieron su práctica fuera del templo en procesos fornicarios, es lo que se conoce como el diluvio universal. La mente humana se volvió animal por el deseo. Entonces recordemos que aquí empiezan a surgir todos los agregados psicológicos y el deseo. Prácticamente todas las chispas caen bajo su dominio y nos volvemos humanoides, totalmente animales, donde el proceso fornicario creemos que es la realidad. Y nos quedamos con esa creencia mental. Y ni si remotamente sospechamos del verdadero propósito de la energía creadora sexual en nosotros. Todos los yoes creados fueron llevados en parejas al arca de Noé, para que el día que decidieran regenerarse, encontraran la materia prima en la energía creadora del Espíritu Santo. Entonces, esa representación del arca de Noé, que son los yoes que entran en pareja, para que el día que decidan regenerarse, ahí se va a encontrar la energía creadora del espíritu en la transformación de cada uno de estos agregados psicológicos. De allí saldrá el amor o fuego y la sabiduría o la luz al aprender a morir en sí mismos. Entonces, esto que sucedió se hace con el objetivo también de que pues cada chispa el día que decida autorrealizarse va a encontrar de dónde sacar ese material, de dónde sacar esa sabiduría, y debe hacerlo de su propio interior, del proceso de conocerse a sí mismo. Entonces, pues esto tenemos que ir a investigarlo en los mundos internos, a despejar más dudas que nos quedan sobre esta conferencia, pero es el principio para nosotros entender y comprender de dónde se origina prácticamente el ego en nosotros. Si reflexionamos un poco sobre esto, se pueden descubrir muchas cosas. Al llevar a cabo la construcción de los cuerpos existenciales con la energía creadora sexual, desarrollamos el árbol de Navidad. Allí Papá Noel va colocando los diferentes regalos.
esos diferentes regalos hacen referencia a las virtudes, a los poderes, a las facultades, a las fuerzas, a los cuerpos, etcétera, que están ahí en ese árbol de Navidad. Recordemos que la sabiduría sale del árbol del bien y del mal. Y detrás de cada agregado psicológico están las virtudes, están los poderes, las facultades, las fuerzas, los cuerpos que van a nacer del sabio uso de la energía creadora sexual. Sin el árbol de Navidad no habrá Cristo individual. Entonces, por lo tanto, no habrá dioses. Ese árbol de Navidad nos va a permitir cristalizar el Cristo en nosotros. Ahora se comprende por qué los dos árboles tienen raíces comunes. Entonces, porque de esas raíces comunes es que se va a sacar la sabiduría del árbol del bien y del mal, plasmándolo en el árbol de la vida, que es el sexo, que es con la práctica de la energía creadora sexual. Entonces, esa unión sexual, cada vez que se practica como debe ser, se está alimentando el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Y a la vez se está alimentando el árbol de la vida, que es la que va a dar los diferentes dones y poderes que detrás del ego eliminado es que se va a conseguir la luz del ser, que nos va a ayudar a aumentar esos grados de conciencia en nosotros. Los secretos del arcano AZF, o sea, los secretos del fuego, los secretos del sexo, se le conocen también en estos estudios como AZF. Esos secretos, a medida que se avanza y a medida que se purifica la práctica de sexo, entonces se van a crear los cuerpos superiores existenciales del ser y se va a sacar de la sabiduría del bien y del mal con la muerte de los agregados psicológicos. Si la salida del paraíso se dio por el sexo, porque las esencias en ese entonces vivían como en el paraíso, porque no eran chispas inocentes, el regreso al paraíso deberá hacerse también por el sexo. Entonces, por el sexo se salió un día del paraíso, por ahí mismo también es por donde se va a volver a entrar. Entonces, la salida se dio por practicar el sexo fuera del templo y no se resistió la onda dionisíaca y se cae en procesos de fornicación. Y por ahí mismo, retomando los caminos del despertar de la conciencia y trabajando con la energía creadora sexual, un día se regresará también al paraíso. Entonces, nos queda bastante por analizar acerca de esta parte y entender un poco más ciertas escrituras sagradas que no se pueden tomar a letra muerta, sino que se deben tomar a la luz de la conciencia. Entonces, pues cada uno con lo que vaya despertando, con lo que vaya adquiriendo, con lo que su ser le vaya permitiendo descubrir, entonces va a encontrar cada vez más y a entender más lo que aquí sucedió. El suprasexo, si no aprendemos a practicar el suprasexo, no habrá regeneración posible. La clave está en aprender a hacer esta práctica correctamente. Aquí en este conocimiento, pues a lo largo de todas las 50 conferencias se ha explicado este proceso para que cada chispa, para que cada esencia
cada vez vaya purificando su práctica, para que cada vez vaya entendiendo más este mismo conocimiento y para que cada vez alimente más ese árbol de la vida. Si no lo hacemos, entonces estamos condenados a seguir fuera del paraíso y seguir alimentando el ego. En el sexo está la posibilidad de ser de cada ser humano. Entonces esa posibilidad, cada ser humano la tiene, esa posibilidad de ser. La tiene porque tiene un cuerpo físico humano con sus órganos creadores, listos para hacer su propia creación. En el sexo está la posibilidad del nacimiento segundo. Entonces, en la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser, con el sabio uso de su energía. Entonces, hemos vivido en los procesos de la fornicación sin conocer los misterios del sexo. Pero ya conociendo esos misterios del sexo, nosotros debemos empezar primero a comprobar cada una de las cosas que en el conocimiento se han enseñado. Y segundo, pues la única manera de hacerlo es practicarlo. Esa es la realidad que tenemos en estos momentos. Podemos saber la teoría del conocimiento, pero si no lo practicamos, no vamos a vivenciar absolutamente nada de lo que aquí se dice, ni mucho menos ir a investigar la realidad sobre lo que aquí también el conocimiento nos plantea para que cada uno lo practique, lo compruebe y lo vivencie. Con el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia, sacaremos todos los secretos del arca. Entonces, el arca, como ya vimos, tiene sus diferentes secretos. Y esos secretos están ahí en el arcano. En el sexo están todos estos secretos. Y es nuestro deber pues empezar a ir a investigarlos, empezar a saber qué es lo que sucede aquí y empezar nosotros a darnos cuenta que estamos en un proceso donde el ego nos tiene hipnotizados en el planeta, preocupados por una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, ahora lo más importante es comprender el hipnotismo en el que nos encontramos, que no nos deja valorar ni tener el verdadero objetivo de existir. Entonces, cada uno, pues, a medida que comprende estos secretos de la castidad científica y del trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia, va a entender poco a poco el verdadero sentido de la existencia. Cuando vivimos en el mundo egoico, creemos que el verdadero sentido de la existencia es acumular títulos, o tener propiedades, o tener una cantidad de dinero en las cuentas bancarias, o ser dueño de una cantidad de cosas materiales en las que nos tiene sumido el ego, que no vemos más allá de lo que está aquí en la tercera dimensión. Cada uno, a medida que va comprendiendo, va eliminando el ego y hace cada uno de su trabajo en 3 factores de la revolución de la conciencia, va a entender el verdadero objetivo de la existencia, el verdadero objetivo de estar aquí con un cuerpo físico humano. Cada uno pues llegará a esas conclusiones a medida que avance en su trabajo, a medida que pues lo practique y que le vaya dando espacio a la conciencia para entender todos estos procesos y comprenderlos también. Si comprendemos la ilusión en la que nos encontramos con las cosas pasajeras del mundo material,
veremos lo importante que es empezar a trabajar en nuestro mundo interior. Entonces en estos momentos estamos en un hipnotismo terrible que nos tiene el mismo agregado psicológico, porque no vemos más allá de las cuatro paredes, no vemos más allá de lo que la tercera dimensión nos brinda. ¿Por qué? Porque estamos enjaulados, el ego nos tiene totalmente encarcelados, la esencia está totalmente embutida en el ego que no ve más allá. Entonces, debemos empezar a trabajar en nuestro mundo interior, llevando los tres factores de la revolución de la conciencia para empezar a salir de ese estado hipnótico y materialista en que nos tiene el ego. Es fundamental que nosotros entendamos muy bien que no hay sino dos tipos de matrimonios. Uno que es el matrimonio que se hace con propósito de fornicar, que lo hacen todos. Entonces ese matrimonio donde se une solamente con el objetivo de seguir fornicando, porque todos los seres humanos en este planeta buscan únicamente el placer y la diversión, el goce animal sin anhelos trascendentales. Entonces no hay ningún anhelo de la conciencia en el proceso fornicario. Solamente busca un goce, un placer pasajero, y hasta ahí llega porque pierde toda su energía creadora sexual en ese matrimonio, donde lo único que hace es botar y seguir derramando su energía creadora sexual. Y el segundo es el matrimonio en donde se compromete con el Espíritu Santo a no fornicar jamás para poder autorrealizar a su propio ser. Entonces tenemos esos dos matrimonios que se convierten en esas dos alternativas con la energía creadora sexual. O se sube o se baja. Entonces debemos empezar a reflexionar bastante el valor de esa energía en nosotros, el valor de comprender la autorrealización íntima del ser, que es el objetivo de la existencia en sí, que es buscar ese matrimonio en donde se compromete el Espíritu Santo a no fornicar. O sea, nos comprometemos con el Espíritu Santo, con nuestra propia energía, a no derramarla, para un día llegar a la autorrealización, para llegar al 100% de conciencia despierta. De esa manera se iniciará el proceso denominado regeneración, porque en estos momentos estamos en una total degeneración. No es una mentira, es solamente salir y ver el mundo como está en estos momentos, donde todo el mundo está en un proceso degenerativo. Entonces, degenerativo en todos los aspectos, con su energía creadora sexual, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos. Todo está en un completo degenere en estos momentos en la humanidad. Y empezar a hacer esos cambios en nosotros es empezar a hacer un proceso de regeneración basado en tres factores de la revolución de la conciencia. Esa regeneración es volver a recuperar el poder perdido. Entonces, cuando salimos del paraíso, perdimos el poder. Entonces, ¿por qué perdimos el poder? Porque el poder está en la energía creadora sexual, el poder está en el nacimiento espiritual, en el trabajo con esos dos árboles, el trabajo con el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría. Entonces, el alma divina y el alma humana, entonces el alma humana, que es la que tenemos que levantar, nuestra alma, el proceso que vimos en la conferencia pasada, el del Génesis para convertirnos en hombres, recuperar toda la potencia y regenerar nuestra simiente. Entonces, esa alma humana
está caída en nosotros y debemos que levantar esa alma humana, y está en el proceso del para llegar un día a ese matrimonio perfecto, a unirse con el alma divina. Entonces, ¿qué es el matrimonio real y verdadero? Y que lo hacemos creando nuestros cuerpos superiores existenciales del ser, prendiendo el fuego en nosotros, creando cada uno de los cuerpos solares, y después crear los cuerpos de oro, renunciar al nirvana y poder llegar a ese matrimonio perfecto, que es en la parte que vimos en la conferencia pasada, para entender un poco el camino y el recorrido de la esencia desde el momento que sale del absoluto hasta llegar de nuevo al absoluto, y que se hace en función del trabajo con la energía sexual. Cuando se va a trabajar en el árbol de la vida, el fuego y el agua deben ir siempre hacia arriba y hacia adentro. Entonces, aquí se está hablando netamente un trabajo sexual con el agua de la vida. ¿Y cuál es el agua de la vida? El agua de la vida es la simiente. No hay otra energía más poderosa que la misma simiente, porque es la única capaz de crear vida de nuevo. Entonces, ese árbol de la vida es el trabajo con la energía creadora sexual, pero hacia arriba y hacia adentro. El fuego asciende, es el denominado Kundalini. Entonces, como ya vimos también en otras conferencias, así como existe el Kundartiguador, también existe el Kundalini, que es el trabajo con la energía hacia adentro y hacia arriba de nuestro cuerpo físico, para crear los diferentes cuerpos que tenemos que regenerar para levantar el alma humana. Si el fuego se prende, toda la logia negra se viene encima a tentarnos. Entonces tenemos que ser muy prudentes para no caer en el adulterio, porque se perdería todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, tenemos toda la legión en nuestro interior. Cuando se prende el fuego, entonces toda la logia negra va a tratar de impedir, va a tratar de apagar ese fuego en los procesos de adulterio, y se perdería todo un trabajo que la esencia, con ayuda de su ser y todos los maestros internos, ha logrado realizar. Pero existe otra cosa: si la persona continúa fornicando, por cada fornicación pierde 2 vértebras. Entonces, en este proceso de la fornicación, se pierden 2 vértebras por cada fornicación. Entonces, y lo que implica un trabajo arduo que se hace para levantar la columna, para levantar la serpiente, no se puede caer en este proceso de fornicación. Se debe empezar a trabajar ese yo fornicario hasta eliminarlo de nuestro interior y evitar perder la simiente. Si vamos a ver alguien que quiere subir 33 vértebras por 7, que son los cuerpos, pues es un trabajo largo y cuesta mucho. Entonces, siempre hemos dicho también a lo largo de este conocimiento que lo hemos entregado, pero no es un trabajo también fácil, pero tampoco es un trabajo imposible. Es el trabajo de la regeneración humana, basado en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y son 33 vértebras por 7 cuerpos que se tienen que levantar. Entonces es un trabajo donde no se puede uno dar el lujo de estar perdiendo la energía creadora sexual. Es estar muy pendientes de su trabajo interior, muy pendientes de su práctica sexual, para poder lograr el objetivo. Entonces, cuesta mucho trabajo levantar una vértebra, 2, 3, las que nos hayamos propuesto, que son todos los 7 cuerpos, y trabajar la vigilia en nuestro interior para evitar caer en los procesos de fornicación.
Entonces aproximadamente 24 prácticas de sexo para subir esas dos vértebras que se pierden en la caída. Entonces, si vamos a mirar aquí la proporción, que se necesitan 24 prácticas de sexo para subir esas dos vértebras. Entonces, es empezar a hacer una valoración seria de nuestra energía creadora sexual para no caerse, para no caernos en la práctica sexual y para poder continuar en el ascenso. Por eso debemos comprender lo importante que es la práctica de sexo con amor, con fidelidad y con castidad. Entonces, esas tres partes que debemos estar muy pendientes en ese trabajo para poder subir esa energía correctamente. Entonces el amor, la fidelidad y la castidad son base importante para el trabajo con la energía creadora sexual. De aquí en adelante puede tener en cuenta esto. Lo más importante, la reproducción de la bestia se hace a través de la fornicación, el adulterio y el desamor. Entonces, las prácticas infrasexuales en las cuales está sumergida la humanidad en estos momentos por su propio degenero, es lo que va a seguir reproduciendo la bestia en su interior, que es el ego, el que constantemente se va a alimentar con estas prácticas de fornicación, adulterio y desamor. Entonces hay que valorar muchísimo el trabajo que se hace con la pareja, que se hace día a día para el ascenso con la energía creadora sexual. Cuando cualquiera de estos se da, trabajamos por conquistar el abismo. Entonces, cada vez que se caen los procesos de fornicación, cada vez que se cae en procesos de adulterio o en procesos de desamor, se trabaja por conquistar el abismo, en el total hipnotismo y en el total ceguera de la humanidad, debido a la ignorancia en la cual nos encontramos estos momentos, toda la raza humana. Si se va a acabar el ego, tenemos que dejar de fabricar más egos, más yoes en nuestro interior. Tenemos que empezar a dejar de fabricar más ego en nuestro interior, en los procesos de fornicación, en los procesos de adulterio, en los procesos de desamor. Si no se deja de fabricar yoes, el ego continúa creciendo. Entonces el ego es la bestia en nuestro interior, donde constantemente, si no eliminamos con el trabajo de la muerte psicológica y con el trabajo de la energía creadora sexual, entonces se está alimentando ese ego. Hay necesidad de iniciar una acción directa contra la fornicación, porque es la que en el plano físico gasta toda la energía que el cuerpo físico condensa. Entonces la fornicación, recordemos en qué momento prácticamente se origina el proceso fornicario, y en el proceso que se inicia ese proceso fornicario se da la creación del ego. Entonces el yo fornicario es el yo que alimenta constantemente el ego y agota nuestra energía. Debemos empezar a trabajar ese yo fornicario. También es algo que hemos dicho a lo largo de todas las conferencias, porque la fornicación prácticamente es la que origina el yo fornicario. Y es el trabajo en esa fornicación el que me va a permitir empezar a regenerar mi interior y empezar a trabajar todos los procesos de castidad. Cuando una persona ya tiene este conocimiento, tiene que decidirse, y la definición será ángel o demonio. Entonces, este conocimiento es bastante claro. Las 50 conferencias son bastante explícitas
pues hay muchas preguntas que nos quedan, hay muchas inquietudes por resolver, pero que tenemos que empezar a resolverlas no con el pensamiento del ego, sino con el entendimiento de la conciencia. Entonces, ya teniendo estas claves que nos da el conocimiento, las prácticas que él nos da, el trabajo con la energía creadora sexual, y ahorita que estamos viendo el origen del ego en nosotros, pues solamente las esencias ya tienen dos alternativas: o sube por su energía creadora sexual hasta liberar toda su conciencia, o se baja en las profundidades del abismo en los demonios más terribles y perversos. Entonces, pues el conocimiento, a través de, como les hemos dicho, a través de las 50 conferencias, así hemos tratado de ser lo más claros posibles, concisos y precisos, para llevárselo a todos ustedes. Entonces, nos queda empezarlo a practicar, nos queda empezarlo a comprobar, y que no sea un momento de chispazo que nos da la conciencia, pero que termina borrándolo el ego en nuestro interior. Esa fuerza que se recibe de la conciencia, de nuestra chispa interior, donde se siente esa verdad en nuestro interior. Entonces, esta conferencia nos ayuda a aclarar más estos orígenes, y a mirar que ya no tenemos sino esos dos caminos. Hemos buscado, las personas que estamos acá siempre hemos buscado la verdad de nuestro propio interior, la verdad espiritual nuestra, y esta es la realidad a la que el conocimiento nos muestra, y que cada uno tiene que ir a vivenciar. Y ya sabiendo esa verdad, solamente nos queda esas dos alternativas: o se sube con la energía creadora sexual para lograr un día la maestría, o se baja para trabajar para el ego en las profundidades de sus propios abismos. Solamente hay estas dos alternativas: o se va por un lado o se va por el otro. Entonces, en el sexo está la posibilidad de ser de cada ser humano. Entonces, ya hemos dicho también acá que sea un hombre o sea una mujer, tiene esas dos posibilidades, pero tiene la posibilidad más importante, de la que es crear su propio ser, que es encontrar, o mejor, encontrar a su propio ser y lograr su maestría, lograr su propia autorrealización, que en sí es el compromiso que siempre se ha tenido como esencias. Entonces, esta es la conferencia número 50. Pues quedan muchas preguntas por resolver. Cualquier inquietud que esté a nuestro alcance, pues con mucho gusto la podemos resolver. Y pues de nuevo insistirles en el proceso de la práctica. Solamente cuando nosotros trabajamos en esos tres factores juiciosos, vamos a encontrar muchas cosas y respuestas que ni remotamente sospechamos que son la realidad y que son de la conciencia. Entonces, como seres humanos con cuerpo físico humano, tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad a la vez. Entonces, pues como siempre, mi nombre es César Martínez, llevando este conocimiento para Bolivia. Invitarlos a nuestra página del conocimiento de sí mismo. Ahí están todas las conferencias, para profundizarlas, para entenderlas mejor. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con respecto a la conferencia, con mucho gusto la pueden realizar. El material de las 50 conferencias que hasta el momento hemos entregado, pues lo vamos a encontrar ahí en esas 50 conferencias.
Y nos queda más que todo empezar a practicarlo, empezar a profundizarlo, lograr ese desdoblamiento astral para hacer esas investigaciones en los mundos internos acerca de esta conferencia, para entender más el origen del ego en nosotros. Pues aquí hemos finalizado, como ya les dije, las 50 conferencias. En la próxima oportunidad, que es el próximo miércoles, vamos a tratar de dar unos espacios para responder una serie de preguntas y después empezar a profundizar en lo que es la fase B del conocimiento. Entonces, pues agradecerles a las personas que se conectaron hoy de Bolivia, las que siempre han estado con nosotros, a César, a Narciso, a Helen, a Seila, a Luz María, a Charito, a Edwin, a Karen, a Juan Carlos, a muchas otras personas, pues que hubo momentos en que se conectaban, que veían una conferencia, que de pronto veían otra. Pues si tienen la oportunidad de seguir, de reiniciar con el temario, lo pueden hacer. Si tienen preguntas, nos pueden escribir para contestarlas. En fin, hay mucho trabajo por hacer con respecto al conocimiento de sí mismo, con respecto a nuestra parte espiritual, y espero que también los invito a preguntar sin ninguna restricción. Cualquier cosa inquietud que tengan, la pueden formular. Como siempre les he dicho, nosotros somos acá unos instructores que llevamos el conocimiento, cumpliendo con ese tercer factor en la lucha también por despertar como cualquier otro, y esperando que las personas que quieran unirse a esta lucha lo pueden hacer, que quieran empezar a foguearse, por decir algo, el conocimiento, que quieran empezar a tener este material para profundizarlo, que quieran empezar a entregarlo a las demás personas, lo pueden hacer. Entonces, pues agradecerle a todas las personas de Sucre, de Potosí, de Pandó, de Beni, de La Paz, de Chuquisaca, de Tarija, en fin, todas estas departamentos y lugares que pudimos llegar a los diferentes sitios de Bolivia. Agradecerles a todos ellos por conectarse y por estar con nosotros. Pues no me queda más que desearles una feliz noche y de nuevo invitarlos a realizar ese tipo de preguntas para poder cada uno despejar más sus ideas y profundizar cada vez más cada uno en su propio conocimiento. De nuevo, muchas gracias y que tengan una buena noche.